Hola, hoy nos metemos de lleno en un texto, la verdad, fascinante y que no todo el mundo conoce. Los fragmentos que nos han llegado del Evangelio de Pedro. Es que ofrece una visión bastante diferente de la pasión y resurrección. Sí, totalmente distinta en algunos puntos clave. Lo que tenemos sobre todo es el fragmento griego que se encontró en Acmin, en Egipto, ¿verdad? Que narra justo esos momentos finales. Eso es. Y luego, para entender cómo se recibió, pues tenemos comentarios, citas de gente importante del cristianismo primitivo. Serapión de Antioquía, Orígenes, Eusebio. Claro, Teodoreto también. Nos dan pistas de la polémica que hubo. Exacto. Y ese es el objetivo hoy, ¿no? Explorar bien esta narrativa, ver qué la hace tan particular comparada con los evangelios canónicos que nos suenan más, y entender por qué, bueno, pues por qué generó tanto debate y al final se quedó fuera del canon para la mayoría, ver qué detalles son los que más llaman la atención. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué es lo primero que choca o que es diferente en este relato? ¿Cómo empieza? Empieza justo después del juicio y ya de entrada hay cosas curiosas. Por ejemplo, dice que Pilatos se levantó del tribunal, pero no se menciona que se lave las manos. Lo que sí dice y lo recalca es que ninguno de los judíos se lavó las manos, ni Herodes ni ninguno de sus jueces. O sea, que empieza señalando justo la ausencia de ese gesto en los demás. Tal cual, ya marca un contraste fuerte con Mateo, donde Pilatos sí lo hace. Y has mencionado a Herodes. ¿Qué papel juega aquí? Porque en los canónicos, bueno, su aparición es más bien tangencial en el juicio final, ¿no? Aquí es mucho más protagonista. Parece que asume una responsabilidad bastante mayor. El texto dice que es Herodes quien ordena la aprehensión final. Dice algo como, «Haced todo lo que os he mandado que hagáis». Vaya. Y es él, según este evangelio, quien entrega a Jesús al pueblo para crucificarlo. Incluso después de que José de Arimatea, que aquí lo describen como amigo de Pilatos y amigo del Señor, ojo, Anda. pidiera el cuerpo a Pilatos. Parece que Herodes tiene la última palabra en la condena efectiva. O sea que este texto carga mucho las tintas sobre Herodes, desviando quizás responsabilidad de Pilatos o de otras autoridades judías. Exacto. Parece que sí. ¿Y se justifica de alguna manera? ¿Da alguna razón Herodes? Sí, el texto le pone en boca una frase dirigida a Pilatos, bastante reveladora. Le dice algo así como, «Hermano Pilatos, aunque nadie lo pidiera el cuerpo, nosotros lo sepultaríamos, porque ya se acerca el sábado, y está escrito en la ley que el sol no debe ponerse sobre un ajusticiado». Usa la ley judía como excusa para acelerar la ejecución antes del sábado. Ah, claro. Es una forma de atribuirle a él la decisión final, y bueno, una justificación un poco legalista. Redistribuye las culpas de forma muy particular, sí. Entendido. ¿Y después de la condena, cómo sigue? La pasión, la burla. ¿También hay detalles diferentes? Uf, muchísimos. La descripción es tremendamente gráfica, muy cruda. Dice que lo agarran, lo empujan y gritan. «Arrastremos al Hijo de Dios, ahora que somos dueños de él». ¡Qué fuerte! Le visten con un manto de púrpura, lo sientan en un asiento del tribunal, improvisado, claro, para reírse de él como rey. ¿Y las burlas en sí? ¿Recuerda alguna? Sí, muy concretas. Le dicen, «Juzga equitativamente, rey de Israel». Le ponen la corona de espinas, le escupen, le pegan en las mejillas. Otros le dan con una caña, le azotan. Es una acumulación de vejaciones. Y culmina con una frase de un sarcasmo brutal. «Tributemos estos honores al Hijo de Dios». La intensidad del relato aquí es notable. Desde luego. ¿Y ya en la crucifixión? ¿Qué destaca ahí? Bueno, lo crucifican entre dos malhechores, como en los canónicos. Se menciona la inscripción «Este es el rey de Israel», el reparto de ropas. Eso es parecido. Pero hay una frase sobre Jesús que es clave, y bastante desconcertante. A ver. Dice, «Mas él se callaba como aquel que no siente sufrimiento alguno». ¿Cómo? ¿Como aquel que no siente sufrimiento alguno? Vaya, eso es muy, muy llamativo. Suena casi, no sé, impasible. Exacto, impasible. Esa frase es, bueno, teológicamente es dinamita. Claro. Y aquí es donde empezamos a conectar con las polémicas que hubo después, porque figuras como Serapión de Antioquía, a finales del siglo II, Sí. acabaron rechazando este evangelio justo por sospechas de docetismo. Ah, el docetismo. La idea de que Cristo solo aparentaba sufrir, ¿no? Que no era realmente humano en ese sentido. Eso es, que su divinidad lo hacía inmune al dolor físico real. Y claro, esta frase del evangelio de Pedro parece dar pie a esa interpretación. Un Jesús que pasa por la tortura sin sentirla. Entiendo. O sea que esa aparente impasibilidad fue una de las grandes
señales de alarma para algunos líderes de la Iglesia? Sin duda. Aunque Serapión reconocía que gran parte del texto era ortodoxo, detalles como este, que él llamaba recomendaciones nuevas, le hicieron sospechar. Pensaba que grupos docetas podían estar detrás o usarlo, y Eusebio de Cesarea, ya en el siglo IV, un historiador muy influyente, Sí, lo conozco. fue todavía más duro. Lo llamó directamente heterodoxo, absurdo e irreverente. Vamos que no le gustó nada. Vaya. Volviendo a la cruz, hay más cosas singulares. Los malhechores, por ejemplo. Sí, uno de ellos defiende a Jesús, como en Lucas. Dice algo como, nosotros sufrimos así por el mal que hicimos, pero este, que es salvador de los hombres, ¿qué malos ha hecho? Ajá. Pero este texto añade un detalle bastante cruel. Dice que la gente, irritada contra él, el malhechor que lo defiende, ordenó que no le rompieran las piernas, ¿Para qué? justo para lo contrario de lo habitual, no para acelerar su muerte, sino para que muriese entre tormentos, como castigo por defender a Jesús. ¿Qué detalle más oscuro? Sí, es bastante tétrico. Y durante la crucifixión ocurren los fenómenos naturales que conocemos. La oscuridad. Circulaban con lámparas encendidas, pensando que era ya de noche, y tropezaban, o se ponían a cenar. Enfatiza mucho el caos y la confusión. Entiendo. También menciona que le ofrecieron hiel con vinagre. Eso sí es parecido. ¿Y el momento de la muerte? Es como en los otros evangelios. Aquí hay otra diferencia fundamental. El último grito de Jesús no es el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, no. ¿Qué dice? En este texto, clama, mi potencia, me has abandonado. Usa la palabra potencia, dynamis en griego, probablemente, en lugar de Dios. E inmediatamente después, dice el texto, fue arrebatado o fue elevado. Usa el verbo analambano. Y justo en ese instante, el velo del templo se rasga. Mi potencia. ¿Qué cambio? No es lo mismo que Dios mío. ¿Qué podría significar? Pues abre muchas interpretaciones. Podría sugerir una idea distinta de la relación entre Jesús y el poder divino. Quizás enfatiza la pérdida de su propio poder en la muerte, más que el abandono del Padre. Es una fórmula, muy cargada teológicamente y diferente, desde luego, y eso de fue arrebatado o elevado al morir también es peculiar. Sugiere una transición inmediata. Y después de la muerte, la sepultura y las reacciones, ¿cómo lo cuenta? Pues dice que los judíos, esa generalización que a veces encontramos en textos antiguos, arrancaron los clavos y pusieron el cuerpo en tierra. Y entonces la tierra tiembla con violencia. Hay un gran temor. Luego, a la hora nona, las 3 de la tarde, vuelve a brillar el sol. ¿Y José de Arimatea? Sí, José de Arimatea, que ya nos lo habían presentado como amigo de Pilatos y del Señor, recibe el cuerpo, lo lava, lo envuelve en lienzo y lo pone en su tumba, en el huerto de José. ¿Y la reacción de las autoridades? ¿Siguen igual de hostiles? Pues aquí viene otra de las grandes sorpresas de este evangelio. Ah, sí. El texto describe un arrepentimiento explícito e inmediato de los judíos y los ancianos y los sacerdotes. Dice que comprendieron el mal que se habían hecho a sí mismos y comenzaron a lamentarse y exclamar, «¡Ay de nuestros pecados! El juicio y el fin de Jerusalén se aproximan». Anda, un arrepentimiento tan claro. Eso sí que es distinto a los canónicos. Sí, esta admisión de culpa tan directa y colectiva de los líderes no tiene un paralelo así en los otros evangelios. Es un giro muy notable, la verdad. Desde luego. ¿Y los discípulos? ¿Cómo viven todo esto? Porque parece que el narrador es uno de ellos, ¿no? Sí, el narrador habla en primera persona, yo, y al final se identifica como Simón Pedro. Describe la pena y el miedo de los discípulos. Dice, nosotros los 12 discípulos del Señor llorábamos y nos afligíamos. Cuenta que se escondían porque los buscaban como malhechores y como acusados de querer incendiar el templo. Vaya panorama. Sí, pasaron los días hasta el sábado ayunando y llorando. Se nota mucho la desolación y el miedo que tenían. Y ese miedo parece que también llega a las autoridades, ¿no? Porque piden una guardia para el sepulcro. Exacto. El texto dice que los escribas, fariseos y ancianos se reúnen, asustados por cómo reaccionaba el pueblo. La gente, al ver los signos tras la muerte, el terremoto, la oscuridad, empezaba a decir que Jesús era justo. Y claro, temen las consecuencias. Así que van a Pilatos. ¿Y qué le piden? Le piden soldados para guardar la tumba 3 días. El argumento es claro. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y el pueblo crea que ha resucitado.
y nos hagan algún mal. O sea, el miedo a una revuelta basada en la resurrección. Eso es. Pilatos accede, les da al centurión Petronio y soldados. Y se describe cómo aseguran la tumba. Hay detalles. Sí, con mucho detalle además. Los ancianos y escribas van con los soldados. Mueven juntos una piedra enorme hasta la entrada. La sellan con 7 sellos. 7 sellos. Sí, ponen una tienda al lado y montan guardia. El texto insiste mucho en el esfuerzo conjunto y en todas las precauciones que toman. Incluso dice que el sábado por la mañana mucha gente de Jerusalén fue a ver el sepulcro sellado. Quieren dejar claro que la tumba estaba vigiladísima. Vale, o sea, la escena está perfectamente preparada, tumba sellada a cal y canto, guardias vigilando. Y ahora llegamos a la noche del sábado al domingo. Aquí es donde decías que la cosa se pone realmente única, ¿no? Absolutamente. Aquí el Evangelio de Pedro despliega su escena más famosa, más espectacular y, bueno, más extraña también. Durante la noche, mientras los soldados vigilan, oyen una gran voz en el cielo. Ven los cielos abrirse y a 2 varones bajar de allí rodeados de un gran resplandor. Y se acercan al sepulcro. 2 varones. Como ángeles. Probablemente sí. Y entonces la piedra enorme que tapaba la entrada, Rueda sola. 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 El sepulcro se abre y los 2 varones entran. Los soldados, claro, aterrados, despiertan al centurión y a los ancianos judíos que también estaban allí vigilando. Ah, los ancianos también estaban de guardia. Sí, es un detalle curioso que añade el texto. Y entonces ven salir gente de la tumba. Aquí viene. Sí, y aquí está lo más asombroso. Ven salir del sepulcro a 3 hombres. 2 de ellos sostienen al tercero. Y detrás de ellos le sigue una cruz. Espera. ¿Una cruz? Una cruz que camina saliendo de la tumba. Tal cual. Una cruz que sigue a las 3 figuras. Es una imagen, vamos, totalmente surrealista. Jo. Y la descripción de las figuras es de escala cósmica. Las cabezas de los 2 que sostenían al tercero llegaban hasta el cielo, pero la cabeza del que era conducido por ellos pasaba más allá de todos los cielos. Es una manifestación divina gigantesca, con elementos, bueno, inesperados es poco. Una cruz que camina y que entiendo que también habla. Sí, eso viene justo después. Mientras están todos alucinando con la escena, oyen una voz desde los cielos que pregunta: ¿Has predicado a los que están dormidos? Una referencia al descenso a los infiernos, quizás. Posiblemente. Y la respuesta viene de la cruz. La cruz responde sí. La cruz responde, vaya. Esto sí que es extraordinario. ¿Qué sentido puede tener una cruz parlante? Pues es difícil saberlo con seguridad. Podría ser una personificación del poder salvador de la cruz, ¿no? O una forma de enfatizar la victoria de Cristo sobre la muerte a través del instrumento de su tortura. Sea como sea, es un elemento que debió chocar muchísimo. Eusebio, por ejemplo, seguro que esto lo metía en lo de absurdo e irreverente. Normal. Y no acaba ahí la cosa, ¿verdad? Había otra visión. Correcto. Mientras los guardias y los líderes judíos están deliberando qué hacer, vuelven a ver los cielos abrirse y otro hombre baja y entra en el sepulcro. Quizás el ángel que luego ven las mujeres. Podría ser, sí. Ante todo esto, ¿qué hacen los guardias y el centurión? Me imagino que... Pues abandonan la guardia, claro. Se van de noche a contárselo todo a Pilatos. Y su conclusión es clara, le dicen: verdaderamente era hijo de Dios. Reconocen lo que han visto. ¿Y Pilatos cambia de opinión esta vez? Pues según este texto, no. Su respuesta sigue en la misma línea de quitarse responsabilidad. Yo estoy puro de la sangre del Hijo de Dios. Sois vosotros los que lo habéis decidido así. Vaya, se mantienen sus 13. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la noticia de la resurrección? ¿Se corre la voz? No inmediatamente. Porque los líderes judíos, ancianos, sacerdotes, van a Pilatos y le suplican que ordene silencio, que mande callar al centurión y a los soldados. ¿Por qué? Su miedo es explícito. Temen ser apedreados por el pueblo si se sabe la verdad. Llegan a reconocer ante Pilatos que han cometido el mayor pecado ante Dios. O sea que admiten la culpa, pero quieren taparlo. Exacto. Y Pilatos accede, les ordena callar. Así que hay un encubrimiento activo de lo ocurrido, con la colaboración de Pilatos. Mientras todo esto pasa entre autoridades y soldados, ¿qué hay de los seguidores de Jesús?
¿Las mujeres que van al sepulcro? Sí, al amanecer del domingo, María Magdalena y sus amigas van a la tumba. El texto insiste en el miedo que tenían a los judíos, dice que estaban inflamados de cólera, y que por eso no habían podido hacer los ritos funerarios el viernes. Van ahora, pero preocupadas por quién les moverá la piedra, que era enorme. ¿Y qué encuentran? Pues la piedra ya movida, claro, y el sepulcro abierto. Dentro ven a un joven sentado, hermoso y vestido con una ropa brillantísima. Un ángel, supongo. Sí, y este joven les da el mensaje. ¿A quién buscáis? Al crucificado. Resucitó y se fue. Y añade, si no lo creéis, inclinaos y ved el lugar donde yacía, que no está, porque resucitó y se fue allá a la mansión de donde había sido enviado. El mensaje es parecido al de los canónicos. Ha resucitado. ¿Cómo reaccionan ellas? Huyen espantadas y poseídas de temor. La reacción es de miedo ante lo sobrenatural, como pasa en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Y el fragmento que tenemos se va acercando al final, ¿no? ¿Cómo termina? Nos sitúa en el último día de la fiesta de los ácimos. La gente se está yendo de Jerusalén. Y el narrador dice, nosotros, los 12 discípulos del Señor, llorábamos y estábamos afligidos. Cada uno se va a su casa muy afectado. ¿Y la última línea que se conserva? ¿Cuál es? Es del narrador, Simón Pedro, dice, cuanto a mí, Simón Pedro y a Andrés, mi hermano, tomamos nuestras redes y nos fuimos al mar. Y estaba con nosotros Levi, el de Alfeo, a quien el Señor... Y ahí se corta. Ahí se corta, justo cuando parece que iba a empezar a contar una aparición de Jesús resucitado junto al mar, algo parecido a lo que leemos en Juan 21. ¿Qué final tan abrupto? Te deja con ganas de saber qué iba a contar. Sí, es frustrante. Entonces, resumiendo un poco todo, tenemos un evangelio con un Herodes mucho más culpable, un Jesús que parece casi no sentir el dolor físico, Sí. una resurrección súper espectacular con una cruz que habla, un arrepentimiento clarísimo de los líderes judíos y luego un encubrimiento. No me extraña que generara debate. En absoluto. Y es interesante recordar que incluso entre los padres de la Iglesia había opiniones diversas. Orígenes, por ejemplo, lo cita sin condenarlo directamente cuando habla de los hermanos de Jesús. Dice que este texto y el protoevangelio de Santiago sugerían que eran hijos de José de un matrimonio anterior. Ah, mira. Y Teodoreto, ya en el siglo V, dice que los nazarenos, un grupo judeocristiano, lo usaban. O sea que, aunque criticado y al final excluido del canon mayoritario, circuló y tuvo su público, digamos. ¿Qué nos enseña entonces el explorar un texto como este? ¿Por qué vale la pena, aunque no está en el Nuevo Testamento? Pues yo creo que lo fascinante es que nos abre una ventana a la increíble diversidad que había en el cristianismo primitivo. Nos muestra que no hubo una única forma de contar la historia de Jesús desde el principio. Había distintos énfasis teológicos, distintas sensibilidades narrativas. Claro. Este texto, con sus rarezas, refleja las preguntas y tensiones de su época. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Jesús? ¿Cómo se relacionaban su humanidad y su divinidad? ¿Cómo entender el escándalo de la cruz? Explorarlo nos ayuda a entender mejor ese crisol de ideas del que salió el canon que conocemos, y nos recuerda que la historia de las ideas religiosas suele ser más compleja de lo que parece. Y ya para cerrar, una última reflexión. El fragmento se corta justo antes de una aparición de Jesús a Pedro junto al mar. Nos quedamos imaginando cómo sería esa escena. Pero más allá de la curiosidad, ¿cómo nos hacen pensar hoy esos elementos que fueron tan polémicos? Esa posible impasibilidad ante el dolor, esa cruz animada y parlante. Sí. ¿Qué nos dicen sobre las diferentes formas en que las comunidades humanas han intentado representar lo divino, lo trascendente? Y la supervivencia de este texto, aunque sea a trozos, ¿qué revela sobre el poder que tienen las narrativas alternativas a lo largo de la historia? Buenas preguntas. Algo en lo que pensar hasta nuestra próxima exploración.